Listo, tenemos. Vamos a seguir con esferas para que no les parezca que no nos gustan lo suficiente. Y lo que vemos es, en este caso, una esfera que tiene una carga total Q, que la tiene uniformemente en su superficie, sería uniformemente distribuida en su superficie. Distribuida. Sí, falta la palabra distribuida. Nos faltó una palabrita ahí. Qué raro. Bien, sí. Una carga Q uniformemente en su superficie. Sería distribuida. Bien, entonces acá casi todo lo que estuvimos haciendo para el caso de hace un ratito es el mismo, o sea, el lado que era resolver la integral en el diferencial de área, o sea, el flujo del campo es el mismo, lo mismo que hicimos antes, porque seguimos teniendo simetría esférica, lo único que ahora adentro no hay carga, pero igual si hiciéramos un dibujito por acá y nos pusiéramos en un punto, veríamos que siempre está la parte radial, si existiera un campo, tendría que ser radial porque las componentes que dan tangentes a la esfera dan cero. Entonces, si existiera un campo. Y afuera es el análisis que hicimos antes. Así que en principio la parte de la integral que ya resolvimos, la tenemos. Y sigue dando 4pi por r cuadrado por e. Ahora lo que tenemos que ver es qué hacemos con la carga encerrada. Esa es la diferencia ahora con el caso que vimos antes. Tenemos la misma simetría, podemos pensar que el campo es radial y esféricamente simétrico y que la gaussiana es una esfera concéntrica. Seguimos teniendo que considerar dos casos, dentro de la esfera y fuera de la esfera. Pero lo que no sabemos es la carga encerrada. Entonces, si estamos para el caso que estamos dentro de la esfera, o sea, la esfera punteadita, el radio R, la carga encerrada es cero. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Qué les parece esa afirmación? ¿Es cierto que dentro de la esfera la carga encerrada es cero? Dentro de la esferita, dentro de la línea punteada. Sí, dice acá. Sí, la carga está en la superficie. Sí. Bien. Entonces, si la carga encerrada es cero, yo pongo un cero acá. Con lo cual, paso dividiendo el 4pi r cuadrado, obviamente 4pi no es cero, epsilon 0 no es cero, y r tampoco porque es el radio de la gaussiana. Así que la única opción que nos queda es que el módulo del campo sea cero. Si el módulo del campo es cero, el campo es cero. ¿Todos de acuerdo? ¿Llegamos bien? A ver. Sí. Genial, sí. Para r mayor que el radio de la esfera, la carga es la que tiene la esfera, no hay que hacer muchas cuentas, es la carga Q que me dicen que tenemos en la superficie. Yo no necesito ni siquiera que preocuparme que es una densidad. Encierro con la gaussiana, que es la línea punteada blanca, y me doy cuenta que es la carga que está en la superficie total, toda la que tengo en la superficie, que era Q por el enunciado. Así que sabiendo que es Q, lo reemplazo ahí y encuentro que nos da Q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado en la dirección radial. Y entonces les pregunto, ¿nos da muy distinto que en el caso que estaba distribuida adentro? A ver, ahí te leo. Otra vez como una carga puntual. Bien, como si toda la carga ahora está en la superficie, pero si nosotros estuviéramos viviendo afuera y no pudiéramos ver la esfera con claridad, no podríamos saber si tiene toda la carga, si es una carga puntual en el centro de la esfera o una esfera. Claro. Y lo mismo para lo que, si estamos afuera, podemos saber lo que está pasando con la carga dentro de la esfera. Desde afuera, todo se ve igual, porque la carga está distribuida de la misma forma, digamos. Acá tenemos el dibujito, esto me lo chorré de un libro, así que no tenemos uno para los aplausos. No, mentira. Fíjense que ¿qué tenemos que graficar? Que para R menor que el radio de la esfera, el campo nos da siempre cero. Y cuando llegamos al radio de la esfera, nos empieza a valer Q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado, porque ahí ponemos un r que es igual al radio de la esfera y empieza a decrecer, como 1 sobre r cuadrado. Entonces,
¿Es continuo el campo? A ver, ¿qué nos dicen acá? No. ¿Lo puedo definir en R igual R? ¿R igual al radio de la esfera? Hay un salto, no. Por eso hoy les decía que no está bueno empezar por calcular un lugar donde hay un cambio, porque uno no sabe si ahí están definidas las cosas. Siempre es bueno ir por un lado y por el otro a la interfaz y ver qué pasa en la interfase. En el caso anterior, que teníamos una densidad volumétrica, no pasaba nada, el campo era continuo y lo podíamos definir. Acá no lo podemos definir. Tal cual. Bien, este salió fácil. Vamos al que sigue. Ahora lo que tenemos es un hilo largo y recto. Hilo, queremos decir que es algo muy finito, largo, ahora vamos a ver por qué nos importa que sea largo. Recto porque no queremos armar tipo un anillo, porque podríamos tener un hilo y enroscarlo y hacer un anillito, y no queremos eso, lo queremos todo estirado, con una carga Q uniformemente distribuida. Ahí sí puse distribuida, ¿viste? Muy bien. Bueno, me supero. Entonces tenemos que ir de vuelta para resolver esto. Entonces vamos a seguir el procedimiento. ¿Cómo es el campo? ¿Tienen ¿Cómo alguna es? idea? Si no se les ocurre, no pasa nada. A ver. Perpendicular a la superficie, dicen, con pregunta. ¿A la superficie de quién? Claro, a qué superficie se refieren? Acuérdense que la cosa. perpendicular al hilo sería entonces. Puede ser. Pero tenemos que ver una condición más para poder decir eso. Porque el hilo nos dicen que es largo, pero no que es infinito. Entonces miremos el hilo. Lo naranjita que ven acá, vamos a poner ya que esto tiene el puntero láser. Lo naranjita sería el hilo y está, bueno, en este caso cargado positivo. Entonces uno toma esto marcado celeste, sería un diferencial de carga, y mira cómo sería el diferencial de campo. Luego se da cuenta que si está por el medio del hilo, siempre va a encontrar del otro lado otro diferencial de carga que le va a generar un campo, tal que la componente que es paralela al hilo se le anula y les queda perpendicular al hilo, como dijeron bien ustedes. Ahora, esto, si lo intentan dibujar acá, no va a pasar. Pero si lo queremos calcular por acá, en un punto por acá, entonces nosotros tendríamos, si miramos uno de este lado, uno que esté por acá, nos daría un campo así. Claro. Pero de este lado, eso sería por los que están por este lado, irían sumando campo de esta forma. Pero del otro lado no tendríamos para compensar. Entonces tendríamos menos que suman en esta dirección. ¿Sí? O sea, si sumaran todas las contribuciones de este lado, se iría viendo hasta quedar inmediatamente debajo del punto. Me encontraría con que todas las contribuciones me irían dando campos que me van dando en esta dirección. Pero si miro la de este lado, yo no tendría para que se me oponga. O sea, terminaría teniendo... O sea, vamos de vuelta. Si voy mirando estas contribuciones, voy a ir teniendo, pasa no puedo estudiar, si intento hacer la línea completa se me va a salir cualquier cosa. Esto sería, por ejemplo, el campo que, por ejemplo, haría una partícula, hasta ahí, bueno, les dije, cualquier cosa. Imaginen una recta ahí. O sea, una vez por acá haría, si no vuelvo a la tabla, haría un campo apuntando en esa dirección. Si tomo una de por acá, me lo haría más achatado. Si tomo otro de por acá, me daría más en aquella dirección. Pero no puedo decir lo que dije acá, que voy a encontrar del otro lado un segmento de línea que me cambie, por ejemplo, que me compense la componente paralela al alambre. Entonces no me va a terminar dando un campo perpendicular, me va a terminar dando tal vez un campo que vaya en esta dirección, o sea, un campo que capaz que me da ahí, ¿sí? Curvado. Claro, si estás cerca de los bordes, el campo resultante no te queda bien perpendicular al hilo,
sino que te queda con alguna componente más tangencial, más paralela al hilo, que no es lo mismo como está dibujado al principio. Che, es increíble como sería una cosa así. A medida que nos alejamos de los bordes, Claro, se va apareciendo esto. claro, exactamente. Y Pero esto por es eso, las componentes no compensadas, o sea, esta, por ejemplo, una de por acá, les va a hacer un campo G para en esta dirección, un diferencial de campo en esta dirección, y no va a haber ninguna de este lado que compense para que quede perpendicular. Entonces vamos a terminar teniendo un campo más curvado. claro, De hecho, cuando hicieron el ejemplo de la clase anterior, les había dado, porque era la varillita finita, el campo enfrente de la varillita les daba en esta dirección. sobre el eje, ¿Se exactamente. acuerdan que les daba así? Sí, Entonces, en principio, nosotros, para que podamos decir que el campo está perpendicular al anillo, lo primero que tenemos que decir es que estamos lejos de los bordes. claro, Si estamos lejos de los bordes, eso es cierto. Siempre podemos decir que va a haber una del otro lado que compense lo que nos desvía el campo. Siempre vamos a tener esta simetría, siempre vamos a tener una componente en la dirección perpendicular y una en la dirección paralela, y van a tener siempre un campo del otro generado por el otro diferencial que les va a dar una componente opuesta y una paralela, perdón, una componente perpendicular y una paralela, pero esta opuesta la que daba el de este lado, entonces se anulan las que son paralelas al anillo, y nos queda la perpendicular. Entonces, por eso hoy les decía que tienen que prestar atención. Si les dan un alambre finito y no les dicen que es largo, o les dicen que calculen cerca del borde, no pueden aplicar Gauss. Porque una de las cosas interesantes de esto es que si esto es muy largo y yo no veo los bordes, este cálculo que yo hice acá lo puedo hacer todo a lo largo de la paralela. Y esto lo puedo hacer todo a lo largo de un cilindro concéntrico con el hilo. Siempre voy a encontrarme con un campo así. Entonces porque esto que yo les dibujo acá, en principio, es un punto que si yo lo empiezo a hacer girar al anillo, es todo lo que está alrededor. O sea, si empiezo a hacer girar este eje, lo empiezo a girar al anillo, me da lo mismo. O sea que sobre todo un círculo de radio, esta distancia, voy a tener el mismo campo. Y si estoy lejos del borde y hago ese análisis acá, o es infinito el hilo, voy a ver lo mismo. O sea que voy a tener otro círculo, y así, para abajo y para arriba. O sea que puedo decir que un cilindro concéntrico al hilo tiene sobre su superficie un campo siempre que es perpendicular y del mismo módulo. O sea que va en la dirección radial, pero esta dirección radial es ahora radial en la dirección perpendicular al anillo, al hilo, perdón. Acuérdense que esto, ahora nos vamos a preguntar, pero tenemos que pensar, esto no le podemos poner coordenadas esféricas. No tiene sentido. O sea que coordenadas esféricas no. Entonces, lejos de los extremos podemos asegurar que para cada diferencial de Q existe otro simétrico respecto al punto tal que la componente paralela al hilo se anula. Esperen que cuando no quiera avanzar está. Entonces, a E lo puedo poner como E en la dirección radial, donde radial es radial en la dirección del hilo, respecto al eje del hilo y con simetría cilíndrica. ¿Cuál es el sistema adecuado para describirlo si estamos con simetría cilíndrica? Y es cilíndricas, o sea, uno es la dirección radial, la otra es la dirección tangencial y la dirección Z en la dirección del hilo. Justo quedaron ahí los versores. Sí, la puedo borrar a los cositos rojos si quieren. No importa, igual creo que se entiende. ¿Se entiende el R tita K? Miren. ¿Que son las cilíndricas? Así no dejo evidencia de lo mal que dibujo. Pero igual vieron que no hay mucha diferencia en cómo dibujo en el pizarrón y cómo dibujo con la tablet. ¿Vieron? Soy igual de mala en los dos casos.
no hay respuesta a esto, me parece. No quieren arriesgar porque quieren quedar bien con la profesora. No me animo a decir nada. Y no, yo tampoco lo haría, porque soy tan mala que... Bueno, entonces el sistema adecuado es coordenadas cilíndricas. ¿Y cuál sería la superficie gaussiana adecuada? A Bueno, ver un si te poco dice... está adelantando. ¿Qué opinan? ¿Qué superficie? A ver. Un cilindro, con pregunta. Un cilindro, otro, sí. Cilindro, claro, exactamente. Un cilindro más grande, Concéntrico con el hilo. Bien. claro. Donde el radio es el radio de la gaussiana. Ahí tenemos el cilindro, acá está el hilo, y acá tenemos el cilindro, que es la superficie cerrada gaussiana, está dibujado el campo y el diferencial de área. Y acá le ponen que si hacemos Q sobre L, la carga total del hilo dividido en la longitud nos da la densidad lineal de carga. Y bueno, lo saqué de un libro en inglés, por eso dice Gaussian Surface. Bien. Tengan Acá, ¿Cómo? acá viene una pregunta. Sí. Pero el cilindro, ¿es para hilos o alambre finito solamente? Es para hilos, alambres, cables coaxil. Lo que tenemos que asegurar es que tenemos simetría cilíndrica. Ahora vamos a ver el alambre. Para que tenemos simetría cilíndrica y que no vemos bordes. También puede ser para cilindros cargados. Claro, si es largo y no estamos en el borde, vale. Que no, si son para finitos o infinitos. Si son finitos y estás lejos de los bordes, puedes aplicar Gauss. Si son infinitos, también puedes aplicar Gauss. Y si no son alambres, sino que el radio del cilindro es comparable, por decir de alguna manera, o no es mucho más chico que la longitud, también puedes aplicar cilindros. Bien, entonces seguimos con el cilindro concéntrico con el hilo, que es la superficie gaussiana adecuada. Y bueno, acá les hago una sugerencia que les dicen que yo no sé si cuántos se acostumbraban a usar el PET, pero es un programita para jugar. El link lo tienen en la primera actividad. Si entran y empiezan a acomodar carguitas una al lado de la otra haciendo una liñita, van a ver el dibujo que yo les hice del campo. Van a ver que al principio, cuando tienen 3 o 4 cargas, lo ven medio curvado, medio así que se va haciendo paralelo a las cargas, o sea, girando, pero cuando hacen la línea, como sé yo, creo que les deja meter como 12, una cosa así de cargas o más, cuando meten todas las cargas que les deja meter, todas positivas o negativas, van a ver que les queda casi todo así, perpendicular a la línea, y que en el borde es donde se empiezan a ver las curvadas, o sea, las desviaciones hasta que les queda horizontal en la punta. Háganlo porque es como para verlo, que no les estoy mintiendo, digamos, que queda así. Es una forma fácil de verlo. Bueno, entonces tenemos la superficie, pero esta superficie no es tan fácil como la esfera, porque esta superficie hay que considerar 3 casos. Tienen que ver que tienen una tapa, que tiene un diferencial de área, otra tapa por debajo, que tiene... Esta era la diferencial de área 1, que el 1 se les corrió para acá, y esto es el diferencial de área 2, que el 2 está por acá escondido. Vaya uno a saber por qué. Bueno, claro, y lo que estamos diciendo con eso es que la integral esta de superficie cerrada, en el caso del cilindro, no se resuelve con una sola integral, como pasó con la esfera, sino que está formada por 3 integrales, que cada una es la tapa 1, la otra es la tapa 2 y la otra es el contorno. Son 3 diferenciales distintos, por eso vamos a tener que sumar 3 integrales. Esta es la tapa 1, la de abajo es la 2, que el 2 se le corrió por acá abajo, y esta es... Entonces, seguimos adelante y ahí están los 3 diferenciales de área. El diferencial de la superficie 1, que es perpendicular a esta superficie y saliente, así que va en la dirección Z, de acuerdo a nuestros ejes. El diferencial de la superficie 2, que es perpendicular a la superficie de abajo y saliente, y va en la dirección menos Z, y el diferencial de la parte curvada, que va en la dirección radial. ¿Todos entendieron eso? Recuerden que este radial es de cilíndricas, o sea que sería un radial en el plano. ¿Está bien? Claro, acuérdense que en cilíndricas, cuando uno habla de radio, como dice Flavia, es el radio que es
perpendicular al eje, y Claro. para levantarlo hay que levantarlo con Z. No es el mismo radio que el de las esféricas, que se mueve a lo largo de toda una esfera. Esto No. es, este radio se mueve en un círculo, y cuando uno le va dando coordenadas Z, va subiendo y haciendo círculos cada vez más arriba. Claro, ¿nos siguen hasta ahí? ¿Sí? No nos responde. A ver, ahí vamos. Sí, ahí va, sí, sí. Genial. Gracias. Vamos. Listo. Entonces, tenemos que resolver esta integral, pero la tenemos que es una integral sobre toda esta superficie cerrada, pero esta vez la vamos a tener que partir en la integral de 3 superficies, las 2 tapas, A1 y A2, y la parte curvada. Ahora, me dijeron que el campo era radial, así que, ¿cuál de esas integrales piensan que vamos a calcular? ¿O cuál no vamos a calcular y por qué? Si alguien tira algo. A ver, de las 3 integrales, ¿cuál sobrevive? A ver, las tapas no se calculan, calculamos la radial. Bien, ¿por qué no se calculan las tapas? ¿No era que en el caso de las tapas no se calculaban? Bueno, pero ¿por qué decimos que no se calculan? Bien, no se calculan las de las tapas, o sea, diferencial de A1 y diferencial de A2 no nos van a importar las áreas 1 y 2. Ahora, ¿por qué no? Cancelan, dice uno. Por el ángulo, porque el diferencial de A es perpendicular al campo, lo dicen con preguntas, pero uno solo afirma, las tapas se cancelan. Bien, las tapas se cancelan, o por eso no las calculamos. Se cancelan, ¿no? O sea, ¿qué quieren decir? ¿Que una es exactamente igual a la otra? No sé, puso así, las tapas se cancelan. A ver si nos aclara. Ah, sí, dice, pero no es lo mismo. A ver. Fabio puso las tapas se cancelan. ¿Por qué se cancelan? ¿Porque la integral de una es menos la otra? ¿O por otra cosa? O bueno, ayudémoslo a ver por qué. Claro, no, si no es tampoco para ponerle presión al pobre chico que habló. Claro, no, por el ángulo son perpendiculares al campo. Me confundo con el flujo, dice Ivana. Ay, paren que me están escribiendo un montón. Porque el coseno entre el campo diferencial de área es 90 grados. ¿Por qué las líneas de campo no las atraviesan? Preguntan. Porque el ángulo de diferencial área y el campo, por el ángulo de diferencial de área y el campo. ¿Y el ángulo de diferencial de área y del campo cuánto vale? Es porque el campo es perpendicular, creo yo, dice. 90. Tu pregunta... Bien. Bueno, yo ahí fui mala y no seguí adelante, pero sí, ellos son perpendiculares. Recuerden que nos queda módulo de uno, módulo del otro, coseno del ángulo entre los dos. Si el campo está en la dirección radial y el diferencial de área está en la dirección z, el producto vectorial, escalar, perdón, nos es cero. Perfecto. Entonces, cuando miramos la otra, nos queda una que está en la dirección radial, entonces nos queda el módulo del campo, el módulo del diferencial de área por el coseno de cero. O sea, que no es que se cancelan porque los diferenciales de área están opuestos, sino que se cancelan porque los productos escalares, o sea, cada una por sí misma da cero. Claro. Porque el campo es perpendicular al diferencial de área. Era ese dibujito que habíamos hecho que dijimos que el campo le pasa rasante, no que no lo logra atravesar. Bueno, entonces, hasta acá llegamos, le sacamos el carácter, o sea, nos deshicimos de 2 ecuaciones, le sacamos el carácter vectorial a la integral, o sea que ya se está poniendo linda, y además hoy estuvimos diciendo que en un cilindro concéntrico, cualquier punto de estos daba el mismo valor de módulo de campo. ¿Se acuerdan que dijimos que si el dibujito de esa construcción que ustedes tenían la empezaba a girar, me daba toda una circunferencia sobre la cual tenía el mismo campo, y si yo iba subiendo con Z, eso me pasaba para toda la superficie. Si lo hacían una circunferencia acá, pero después si iba subiendo me daba lo mismo. Entonces, como yo voy a integrar en esa superficie curvada donde el campo me está dando lo mismo, lo saco de la integral y me queda por la integral del diferencial de área, que es el área de un cilindro, que es 2pi por L, que es la longitud de la circunferencia, perdón, 2pi por R,
que es la longitud de la circunferencia, por L, que es el alto. ¿Estamos de acuerdo que ese es el área de un cilindro? ¿Nos siguieron ahí con el área? Es la etiqueta de la lata de arveja. Bien. Sí, dicen. Bien. Entonces, ahora hacemos lo mismo que hicimos antes. Igualamos lo que nos da el lado de la integral con la carga encerrada sobre epsilon 0. Pero ¿cuánto vale la carga? Es la pregunta. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cómo estaba? Es un hilo. Ajá, es un hilo cargado. Entonces, ¿cuánto valdrá la carga? Encerrada por la gaussiana. ¿Nos da lambda sobre L? Nos daría lambda sobre L, que es Q. Claro, porque eso vale porque estaba uniformemente O sea, distribuida. lambda por L sería. Lambda por L, que es Q. Q nos dicen, da Q, claro, pero el Q, ¿cómo lo calculamos? Ese Q encerrado, o sea, acá hay que ver bien los datos del problema, ¿sí? Si el enunciado daba lambda como dato, que era la densidad lineal de carga, y estaba uniformemente cargado, hay que despejar de ahí la carga encerrada, y les va a quedar lambda por L, ¿sí? Por eso, hay que tener cuidado cuáles son los datos del enunciado. Bien, entonces ahora nos queda un campo que, o sea, acá podemos despejar la expresión del módulo, pero como dijimos antes, además del módulo tenemos que expresar al vector, con lo cual hay que ponerle la dirección, que en coordenadas cilíndricas sería la dirección radial, porque era eso todo lo que supusimos para resolverlo. ¿Hasta aquí nos siguieron? ¿Cómo venimos? A ver, ahí responden. Sí, dice. Buenísimo, sigamos. Si quiere la cosa. Bueno, ahora supongamos que el alambre. Ah, bueno. El alambre. Un alambre. Supongamos un alambre recto y finito. Sí, a veces podría redactar un poco mejor, ¿no? Que un alambre recto y finito. Recto fino, dice. Recto, fino y largo de radio R con carga Q uniformemente distribuido en superficie. Claro, o sea, ahora no es delgado, digamos. Esa es la diferencia. Miren que lo voy a arreglar porque me da mucha bronca. Vayan pensando qué simetría quieren poner ahí, mientras yo arreglo la cosa. Pues no puede ser que no logre hacer una bien, che. Yo recolecto. Un error. ¿Qué pasó? Y quedas enloqueció. Ay, pará que volvió. Yo recolecto respuestas. A ver, ¿qué simetría? Ahora solo estaría en la superficie la carga, dicen. Ustedes tranquilos, que ya vuelve esto. A ver, ¿qué más? Es un alambre recto, fino y largo de radio R, ¿no? Se me fue el enunciado. Ahí vuelve. ¿Lo tenés? Con carga Q uniformemente distribuida en su superficie, sí, ahí va. Recto, fino y largo. ¿Lo estás viendo? Sí. Chiquitito, pero sí. Ah, bueno, para. No sé por qué. Como que se te achicó, no sé qué tocaste, que se te achicó. Calma. Ahí vuelve. ¿Ahí? No, sigue chiquito. A ver. Acá tendría que ser. Dejaste de compartir, creo ahora. No vemos nada. Calma. No se ve nada. ¿Ahí te gusta? Bien, muy bien. Ahí estamos. Supongamos un alambre recto, fino y largo de radio R con carga Q uniformemente distribuida en su superficie. Acá Bien. dice,
Si es en la superficie, ¿pienso un cilindro con R mayor al del alambre? Para usar la gaussiana, y puede ser. Claro. Debemos calcular el campo fuera del alambre. Si queremos calcular el campo fuera, podemos usar un cilindro de radio mayor que el radio del alambre. Bueno, a ver, empecemos. La pregunta era cómo es el campo y cuál es la superficie gaussiana, que es lo que se las dejé preguntando mientras arreglaba el texto. Claro. De vuelta, volvemos a tener un campo radial porque tenemos la simetría cilíndrica. Si seguimos teniendo la forma tipo alambre largo, si hacen el dibujito que yo les hice, desde afuera es lo mismo, y desde adentro van a ver que les pasa lo mismo, que siempre van a tener un simétrico del otro lado que les compensa. O sea que si hubiese un campo adentro, seguro tendría que ser radial en el sentido del radio perpendicular al eje del alambre, y con simetría cilíndrica. Y la superficie gaussiana es un cilindro concéntrico con el alambre, como estaban diciendo ustedes, cuyo radio lo elegiremos adecuadamente para calcular. Ahí de vuelta tenemos nuestra superficie. Acá preguntan, en el caso de fuera del alambre, ¿no sería igual al caso anterior? Y por ahí hay que ver, lo hacemos y lo decimos. Eso estoy pensando, dice alguien más, ¿no es lo mismo? Bueno, se nos están perdiendo, calma, no se nos pierdan. Vamos despacito, ¿sí? Bueno, acá esta integral, con las suposiciones que hicimos, esta integral es lo mismo. Si respeta la simetría radial y demás, si ponemos una gaussiana por fuera nos va a dar esto, y si hacemos el cilindro más ancho y lo ponemos por dentro, también nos va a dar esto. Yo no hice el dibujito para el cilindro más... Porque ¿saben qué les pasa con los cilindros a ustedes? Es difícil conseguir un dibujo donde puedas poner una gaussiana cilíndrica dentro de un cilindro. Y uno termina dibujando el dibujo parecido a la esfera. Y después ustedes terminan usando esferas. ¿O no, Flavia? Sí, tal cual, es cierto, porque hacemos el corte como desde arriba, digamos, como que uno le corta una tajada y terminamos dibujando círculos y se olvidan después que eran cilindros, tal cual, sí. Así que por las dudas yo me quedé así. Igual si ustedes hacen más ancho el cilindro, el alambre, como para poderle poner acá adentro una pequeña gaussianita cilíndrica, también vale lo que estamos haciendo. También va a tener 3 tapas, también vamos a despreciar 2 de las tapas porque el campo va a ser radial, y radial y esféricamente y cilíndricamente concéntrico, cilíndricamente simétrico y concéntrico con el alambre. Entonces nos quedaría la misma expresión que obtuvimos antes. Entonces, ahora tenemos 2 regiones, no como cuando estábamos con el alambre. La que tiene radio menor que el radio del alambre, que no tiene encerrada carga porque la metimos en la superficie. En consecuencia, si ponemos Q encerrado igual a 0, ya tenemos este lado que da esto. Si ponemos 0 acá, sería igualar esto a 0, con lo cual la única opción es que el campo sea 0, o sea que es el vector nulo. Y si ponemos R mayor que R, la carga encerrada de vuelta es la carga que tiene el alambre, y nos queda de esa forma. Que lo que estaban diciendo una de las chicas, que el campo que les va a dar es el mismo que vieron recién cuando era un alambre. Así que el campo que cuando era un hilo. O sea que el campo de un alambre que tiene espesor, que tiene sección transversal, no despreciable, les tiene que dar lo mismo que si tuvieran un hilito finito, una línea de carga fina, toda concentrada sobre el eje. ¿Sí? Claro, acá nos dicen, no entiendo por qué en este caso hay 2 regiones y en el anterior una. Bueno, el dibujo por ahí no nos ayuda. Fíjense que el alambre es fino, largo, de radio R. Claro. El otro era un finito, eran como muchas carguitas todas alineadas. Ahora ya no, ahora es como que tiene una cierta volumen. El hilo no tenía espesor, dice alguien. Le contesta, creo que a la otra chica. Sí, justamente al tener carga, en el caso anterior eran cargas alineadas, una abajo o arriba de la otra, que te terminaban formando un hilo cargado. Un hilo cargado no tiene un radio
es puntual, digamos, es una línea bien finita con carga. Este caso sí tiene un radio, es algo que ya tiene, es pensar un cilindro dentro de otro cilindro, pero el cilindro cargado, el que estamos pensando que tiene carga, tiene la carga solo en la superficie, ¿sí? Ahí me dice, ahí está bien, gracias. Perfecto. Buenísimo. Entonces, claro, no podías tener una superficie dentro de la línea de cargas, claro, tal cual. Pero para afuera de los dos, en el caso de la línea cargada o de este cilindro cargado, afuera sí vemos lo mismo, porque vemos la carga linealmente ubicada, digamos, ¿sí? bueno, fíjense que yo puse línea infinita cargada, porque este alambre es largo y todo lo que estamos suponiendo es que estamos lejos de los bordes, o sea que uno dice que lo ve como si fuera infinito. O sea, cuando lo cuentan en los libros van a encontrar alambre infinito, hilo infinito, línea infinita cargada, porque uno supone que está viendo algo que se extiende de tal manera que los bordes nunca nos van a afectar. El problema que tuvimos en la práctica, en la clase anterior, que era, no podíamos hacer eso, los bordes nos afectaban porque era un pedacito de alambre lo que teníamos. Tal cual. Acá cuando en general los libros lo reemplazan lambda por, en vez de Q sobre L, para hacer referencia a esto de que la longitud no me tendría que aparecer si es algo infinito, ¿no? No me podría depender de una longitud. Por eso aparece como, en general la expresión como lambda, en vez de Q sobre L es lambda, entonces les queda lambda sobre 2pi epsilon 0r, donde r es la distancia al hilo cargado, digamos. Les iba a decir otra cosa y se me olvidó. Sí, aparte por esta lógica de que si la cosa fuera infinita no tendría una carga finita. Claro. Entonces por esa lógica es poner Q sobre L de lambda para no meterse en el lío. Es poner la relación, siempre la relación que hay entre la carga y la longitud, que eso va a ser una constante si está distribuida uniformemente. Y cuando hacen la carga encerrada, para el caso mayor, si se supone que es infinito, entonces toman un L para la gaussiana, que les queda de este lado, y la carga la escriben lambda por L, que es el L de la gaussiana, que es lo que agarra la gaussiana. Entonces, el L de la gaussiana que tienen de este lado se simplifica con el otro L de la densidad de carga por L para calcular la carga que encierra la gaussiana, y les queda lambda. Eso sería para un cable infinito. Si es un cable finito, lo pueden escribir así. Q sobre L es lambda. Tal cual. Bien. Entonces, ya vimos esferas y cilindros. Adivinen qué, viene creo que el plano. No, viene algo interesante. Si la cosa quiere avanzar, porque no estaría queriendo avanzar. Ahí viene. Bueno, tenemos esperen que cuando avanza, en serio. Ahí bien. Bueno, ahí voy a escribir el campo, nada más que para dejarlo a la vista. Y el tema es que hasta ahora no nos preocupamos mucho, pero esto va a aparecer también, creo que en la práctica 3 aparece, y si no en la 4 lo vamos a usar, que nos pueden pedir que calculemos la diferencia de potencial. Bien. Y a veces lo que hacen ustedes es intentar calcular el potencial absoluto, se hacen un lío terrible con la referencia, y después quieren hacer la diferencia entre dos potenciales absolutos. Recuerden que cuando definimos el potencial, lo definimos a través de su diferencia. Así que la referencia no importa, porque siempre se cancela en una diferencia. O sea, la referencia no importa, porque cuando calculamos una diferencia, la constante que arriba de la referencia se cancela. Entonces, si nos piden la diferencia del potencial, yo les voy a explicitar ahora cómo hacerlo, para este caso particular, pero la idea es que ustedes después hagan la misma forma de hacerlo, pero con el campo que corresponda, de modo que no se armen un lío terrible si solo tienen que calcular la diferencia del potencial y se metan con saber cuál es la referencia, bla, 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 porque se van a volver locos. O sea, a veces fallan porque se meten en unas cuentas enormes y no es necesario. Entonces, queremos la diferencia de potencial desde la superficie. Bueno, un comentario acá que antes de que avancemos,
es que el campo es claramente discontinuo acá. Sí, O sea, tal cual. tenemos un dibujito muy parecido al que hicimos antes de tener la pausa. ¿Se acuerdan? Campo cero y de repente viene una cosa que cae tipo hipérbola, 1 sobre R, y hay un salto. Justo en el R hay un salto, así que no puedo definir el campo sobre la superficie. No, como regla general, si hay una densidad superficial de campo, de carga, el campo es discontinuo. Eso quiere decir que hace un salto. Esa es una regla general. Acuérdense, si usted les da continuo una densidad superficial de carga, hicieron una cuenta mal. En la superficie estamos viendo. Con las densidades volumétricas de carga, eso no pasa. Cuando tiene una densidad volumétrica de carga, el campo es continuo. Eso ya lo vimos. En la cuenta anterior lo vimos. Bueno, ahora sí, vamos a calcular la diferencia de potencial. Lo tenemos que hacer entre que estemos 2 veces el radio del alambre, ahora supónganse que esto fuera 2 veces el radio, y sobre el alambre, el radio igual al radio del alambre. Entonces, ¿cómo calculábamos diferencia de potencial? Decíamos, el valor final, el CR, menos el valor inicial, en la integral. Bueno, acá puede ser que uno nunca sepa, cuando dicen entre esto y esto, cuál es el primero y cuál es el segundo. No se preocupen. Si lo hacen al revés, no los vamos a matar. O sea, yo en general es entre, y el otro tomo el primero como el inicial y el segundo como el final. Entonces está escrito de esa forma. Entonces, escrito de esta forma, lo importante es que uno sepa que este es el valor con el que empiezo a integrar y este con el que termino. Pongo el campo del alambre, me fijo qué expresión tendría que poner del campo del alambre. Obviamente yo ya la miré, porque al estar entre 2R y R, es siempre un radio mayor o a lo sumo igual que R. Así que tengo que usar esta expresión. El potencial es continuo, así que no va a haber problema en calcularlo en R igual a R. Entonces, puedo hacer, este campo vale hasta casi llegar a R igual a R, así que puedo poner esa expresión acá. No, y después hago escalar diferencial de L, y el diferencial de L, ¿se acuerdan? Esta es la misma discusión que tuvimos en las clases cuando aprendimos a calcular diferencial, calcular trabajo o potenciales. R, escalar diferencial de R nos queda, perdón, R, escalar diferencial de L, nos queda diferencial de R. Así que nos quedaría esta expresión, diferencial de R, que les tiene que dar esta expresión. O sea, yo esto se los dejo para que hagan la cuenta, pero es media trivial porque uso de 2pi epsilon 0L sale de la integral y tengo que integrar 1 sobre R diferencial de R. Y evaluarlo entre R y 2R. Fíjense, está invertido esto porque usé las propiedades del logaritmo o sea, usé propiedades del logaritmo. Primero puse el signo menos, invertí el valor final menos el inicial, y luego usé la propiedad del logaritmo porque la diferencia del logaritmo son los cocientes. O sea, pónganse a hacer la cuenta, eso está bien. Sí, fíjense que eso les va a quedar todo positivo, ¿no? Y eso tiene que ver con cuál de los dos puntos estaba mayor potencial. Bueno, lo que dice ahí abajo, ¿no? ¿Quién estaba mayor potencial? ¿Cuál está mayor potencial? ¿El 2R o el R? ¿Cuál es más grande? ¿El potencial evaluado en 2 veces R o el potencial evaluado en R? A ver. En R, claro. Y eso se daban cuenta. ¿Y eso qué relación tiene con el campo? A ver, ¿cómo se daban cuenta de acuerdo al campo? Que está, o sea, ¿cómo relacionamos ese signo de variación del potencial con el campo? El potencial decrece en dirección del campo, claro. Bien, buenísimo, esto lo aprendimos, o sea, lo van a saber contestar si se lo preguntamos de alguna forma, no sé cómo, pero bueno. Perfecto, muy bien. Bueno, como lo interpreto, después, ¿podemos elegir como referencia en el infinito, o sea, como la referencia en el infinito o en cero?
No, podemos elegir la referencia en el lee bien, Marisa. ¿Podemos elegir la referencia en el infinito o en cero? Pensemos poner la referencia. La referencia sería, en vez de poner 2R acá, ponemos la referencia. La potencial en la referencia es 0. Si ponemos un infinito acá, sería poner en este 2R un infinito, que nos quedaría el logaritmo de infinito. ¿Qué les parece? ¿Valdría eso como referencia? Los desmayaste, Marita. No contestan. Sí, vamos, chicos, que no queda tanto. Esta y dos más quedan. Recordemos que elegir la referencia era elegir un punto como cero del potencial. ¿Vale en este caso elegir la referencia en el infinito? Para R tendiendo infinito o R infinito. Se pueden hacer el análisis mirando esta expresión porque la resolución es la misma, pero en lugar de llamar 2R acá, llaman infinito. Entonces nos queda integral entre infinito y R. Entonces donde aparece 2R uno le manda infinito. ¿Qué pasaría? Entonces, logaritmo de infinito, que da infinito. Claro, sonamos. ¿Podemos poner un 0 donde está dando la función infinito? ¿Qué pasa con el logaritmo de 0? El potencial decrece en dirección... No, me ponen. No. Fíjense que esta expresión la calculamos con un campo que está hecho que vale hasta la superficie de la esfera, desde afuera hasta la superficie de la esfera. O sea, no podemos usar esta expresión en el caso del alambre, en el caso particular del alambre, para evaluar el 0. Tenemos que ver que el campo da 0 en 0. Claro. Así que tal vez sí podríamos ponérsela en 0 a esto. Pero si vamos al hilo, seguro que no. Tal cual. Porque en el hilo sí nos diverge. O sea, en el hilo recuerden que en el hilo teníamos una sola región y toda valía esta expresión. Así que ahí sí podemos poner 0 acá y decir que para el hilo no. Seguro, porque podemos usar esta expresión. Y para el alambre podría ser porque justo esta expresión no vale para el caso del alambre. Para el alambre la diferencia del potencial, de hecho, es 0 entre cualquier punto de adentro de... Bueno, adentro, ¿no? Porque desde la superficie a un punto poniendo un 0 acá, la diferencia tiene que ser 0, porque esta integral nos da 0, porque el campo que ponemos es el 0. Claro. Entonces, el 0 en el 0 podríamos en esta, ¿no? Sí. Entonces, en el infinito para ninguno de los dos casos, y para o sea, ninguno de los casos, ni hilo ni alambre, y en 0, si es el hilo, no, porque sería una expresión de este tipo y no podemos poner 0 acá, y si es el alambre, podría ser porque la expresión que vale para el alambre no es esta, sino una que pone un 0, un vector nulo acá, con lo cual la diferencia de potencial es 0, es una constante, y bueno, podemos elegir la constante igual a 0 sin ningún problema. O sea, no habría problema de elegirle el 0 ahí. Bien. La otra pregunta es cómo son las superficies equipotenciales. A ver, ¿cómo serían las superficies equipotenciales? De un alambre afuera, supónganse, o de un hilo. Ahora sí que desaparecieron. ¿Se escondieron? No sé, pero están... A ver si nos contestan. Si no contestan, estamos solas, Flavia. Están los 23 supuestamente, o a 20. A ver, ahí va. ¿Serían paralelas al eje? A ver, paralelas, ¿qué tipo de superficie serían paralelas al eje? Claro, ¿qué forma? ¿Qué serían? Necesitamos decir la superficie equipotencial es tal cosa. Cilindros, dicen. ¿Por qué? ¿Por qué hasta ahora, Marisa? Ya terminamos, chicos, aguanten. Cilindros, ¿serían cilindros? ¿Por qué piensan en cilindros? ¿O por qué no?
cómo tenía que ser el campo respecto de las superficies equipotenciales. Eso lo usamos para dibujarlas. ¿Se acuerdan qué relación había entre el campo eléctrico y la superficie equipotencial? Cilindros en capas, dice otro. Eso está perfecto. Estamos todos de acuerdo que son cilindros en capas concéntricos con el alambre o el hilo. Y eso es porque el campo tenía que ser ¿cómo? Con respecto a la superficie equipotencial. Perpendicular, claro, exactamente. Perpendicular, vamos. Tiene que tener componentes sobre la superficie, si no, no va a ser equipotencial. Si hay un campo paralelo a la superficie tiene una variación de potencial, así que no sería equipotencial. Perfecto. Así que bueno, ahí tienen, si les preguntan por qué, tienen la respuesta. Ustedes buscan las equipotenciales como superficies tales que el campo sea perpendicular a ellas. ¿Y qué pasa si miramos, bueno, que dijimos, bueno, afuera del hilo del alambre serían esas? ¿Y adentro del alambre? Es terrible. Se me mata, ¿verdad? Dios mío. Vamos que podemos, chicos. ¿Qué pasa adentro? No tenemos respuestas. Se quieren morir. ¿Qué dijimos adentro? ¿Cuánto vale? ¿Adentro el campo es nulo? ¿Cómo adentro, dicen? Claro, si tenemos el alambre, ¿no? Que tiene toda la carga en su superficie. ¿Hay diferencia de potencial adentro? O sea, ¿qué habíamos ¿hay dicho? campo adentro? Dijimos que no. No, dicen. Como no hay campo, no tenemos, en principio, por qué esperar que haya variaciones de potencial adentro. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en realidad, más que una superficie, tenemos un volumen que es todo el cilindro de adentro, que sería todo el alambre, ¿no? Hasta la superficie, vale, es una equipotencial. Claro, todo el volumen del alambre sería un volumen equipotencial, si quieren, porque claro. tendría un volumen equipotencial. Tendría todo eso al mismo potencial. O sea, o si queremos seguir con la idea de superficies cilíndricas concéntricas, tendríamos superficies cilíndricas concéntricas, todas con el mismo potencial. Claro, todo un continuo de esas superficies, desde 0 hasta el radio del alambre. Bueno, calcular la diferencia de potencial entre 0 y 2R. Esto lo hago también porque a veces nos lleva a confusión y no es tan difícil hacerlo. Tenemos que calcular, a ver si me aparece la ecuación, si quiere la porquería. Esperen que cuando quiere, cuando no quiere, y lo aparece. Ahí está. Ahí va. Tenemos que calcular entre 2R y 0. Como tenemos dos expresiones para el campo, no podemos hacer una sola integral, porque lo tenemos partido. Entonces tenemos que hacer la integral entre 2R y R para calcular la diferencia de potencial hasta llegar a la superficie del alambre con la expresión del campo que corresponde a esa región, y después la integral entre R y 0 con la expresión del campo que corresponde a esa región. Entonces, por eso va un 0 acá. O sea, puse la expresión que le corresponde a la región entre 2R y R y la expresión que corresponde a 3R y 0. Y estamos de acuerdo que yo digo, voy de 2R a R y después voy de R a 0. Los menos estos son de menos potencial. Esta integral me da 0 y la otra es la que calculamos arriba. Esperen que me queda el logaritmo de 2, la teníamos calculada acá. Perfecto. Bueno, avanzamos. ¿Tienen alguna duda de esto? Vamos hasta acá. A ver. Sí, creo que sí, me dicen. Está bien. Entonces ahora viene que no me acuerdo si todavía está la chica que estaba preocupada por la placa. ¿Cuál? La que preguntaba por qué en una placa o en una... Hoy preguntaba al principio y la cortamos y le dijimos que estaba en la clase. Ay, sí, no me acuerdo quién era.
porque no me acuerdo si lo dijo por audio o por chat. Pero bueno, de última que nos recuerde quién era. Si no, tendrá que ver el video. Sí. Bueno, entonces tenemos, supongamos que tenemos una placa cargada cuya área es mucho mayor a su espesor y densidad sigma uniforme. O sea, si tenemos una placa cuya área es mucho mayor al espesor, lo que estamos suponiendo, miren, ahí está, nadie lo ve, cuya área es mucho mayor al espesor, entonces lo que estamos suponiendo es que tenemos una plaquita o de metálica, una lámina metálica, bien, o una lámina cargada, finita, y el área es grande. Entonces, y lo que vamos a suponer es que la carga, como es fina, lo único que podemos tener es una densidad superficial de carga, no vamos a considerar un volumen ahí. Más o menos parecido a lo que hacíamos con el hilo, que como era tan finito, no suponíamos que había un volumen o una superficie cargada, sino que suponíamos que hay una línea, porque era muy, muy finito. Acá es muy fina la placa, así que no pensamos en un volumen, sino tenemos que pensar en una superficie, como una lámina. ¿Cómo es el campo? ¿Se imaginan algo? A ver. Hagan sus apuestas, vamos. ¿Cómo es el campo de una placa cargada con un área mucho más grande que el espesor? Perpendicular a la placa, dicen. Perfecto. Hasta ahora una sola respuesta. Y los demás se murieron, no sé. No sé. Están podridos, se quiere la mierda. No sé porque no, como no hay cámaras, no hay caras, no hay nada. Yo esto lo subo a YouTube. ¿Las puteadas te dirán algo? Perpendicular Me a dice que la tienen un placa. control de lo que decís. Si haces algo mal, te penaliza. Acá hay otro, perpendicular a la placa. Vamos dos de 20, que más o menos contestan. Sí, se nos van yendo. Análogamente al hilo, llegamos a que lejos de los bordes de la placa, el campo es perpendicular en ambos lados de la placa. Es decir, si uno hace un dibujo parecido a lo del hilo, pero sobre el campo, sobre la placa, siempre va a encontrar de un lado y del otro el simétrico que nos anule la componente que es paralela a la placa. Y siempre nos va a quedar, lo podemos imaginar, supónganse, como si al plano lo fuéramos construyendo con el anillo. ¿Se acuerdan que cómo hicimos la construcción del anillo para que nos diera el campo que era perpendicular al anillo? Y las componentes que eran paralelas al anillo se iban. Bueno, imagínense que cualquier punto en una placa infinita es como el medio del plano, total es infinito, el medio no estaría muy definido. Nos ponemos ahí como si fuera el medio y siempre vamos a tener círculos alrededor nuestro, tipo anillos, que van a tener diferenciales de carga enfrentados que van a compensarse las componentes que están paralelas al plano del campo. Entonces siempre nos van a terminar quedando la componente de diferencial de campo que va perpendicular. Para calcular podemos utilizar nuevamente una superficie cilíndrica como muestra la figura. Entonces fíjense, acá estamos dibujando un lado y el otro de la placa con su campo y poniendo una superficie gaussiana que la atraviesa, que es cilíndrica. Acá de vuelta vamos a tener tres superficies, las dos tapas y la curvada. Así que partimos la integral en tres. Una va a ir, no me acuerdo si esto lo llamé diferencial de x, el otro va hacia atrás, menos, y la tercera, el diferencial de área, nos queda como respecto del campo. El diferencial de área, ¿cuál sería? ¿El A1, A2 o A3? Sería la 3, que sería la que queda radial, digamos, la que corresponde a la superficie curvada. ¿Qué relación hay entre el campo y el diferencial A3? A ver. Son perpendiculares, claro, es perpendicular al campo, entonces la integral da 0, dicen. Qué feo, me está quedando esto. Se ve que ya estoy cansada. Claro. Horrible. Ahí está, igual se lee que es diferencial de área. Bien, el diferencial de área y el campo, para todo ese contorno, son perpendiculares.
Entonces, como era un producto escalar, el producto escalar de dos vectores perpendiculares da 0. Así que esa integral no es necesario calcularla porque es 0. Bien, entonces lo que nos quedan ahora son las tapas. Pero fíjense en que en las tapas el campo y el diferencial de área son paralelos, así que las dos tapas nos quedan E por dA y tienen la misma área. Así que sería como hacer dos veces la misma integral. Claro. Y además dijimos que si estamos a la misma distancia es parecido a lo que pasa con, podemos pensar que nos podemos mover y hacer esa construcción del anillo en cualquier punto que esté a la misma distancia del plano y la lógica es la misma, así que el campo sobre la tapa vale siempre lo mismo y lo puedo sacar de la integral. Entonces nos queda dos veces C por la integral del diferencial de área de una tapa que está. Bien. Entonces, ¿cuál es la carga encerrada por la superficie gaussiana? Porque ahora ya resolvimos, hacemos lo mismo que hicimos hoy. Primero el lado que tiene que ver con la integral del campo, con todas las simetrías que corresponden al campo, y después el lado de la carga encerrada. Es un poquito más fácil. ¿Cuál es la carga encerrada ahora por la superficie gaussiana? A ver. Pi por R cuadrado, dicen. ¿La carga o el área me estás calculando ahí? Nosotros necesitamos encontrar la carga. La carga está en esa área. Bueno. 4pi... Ay. 4pi RE, no sé qué me dice esa E. 4pi RE... No sé si es, no sé qué me quiso, cómo lo quiso escribir ahí. No estaría entendiendo. El área de la esfera por 2. Guarda que no tenemos esfera acá. Miren el cilindro. Del círculo, dicen. El área del círculo por 2E. Sí, esto es este lado, estamos seguros. Pero ¿cuánto vale la carga encerrada? Si tiene una densidad superficial sigma. Claro, para calcular la carga encerrada tenemos que volver un poco al enunciado y ver que decía que teníamos densidad sigma uniforme. Entonces, si el sigma es uniforme, ¿cuánta carga estamos encerrando? Sigma por A, dice otro. Bien. Sigma por... Claro. De ahí sacamos la expresión. Bueno, acá ya me copé. O sea, reemplazamos este sigma por A en la ley de Gauss y reemplazamos el lado de la integral por 2C por A. Entonces esto nos queda sigma sobre 2A epsilon 0, sigma por A sobre 2A epsilon 0. Es decir que el módulo del campo nos termina quedando sigma sobre 2 epsilon 0. Ahora, como les dije antes, esto no se termina con determinar el módulo del campo, sino hay que darle dirección. Entonces uno dice, si estoy del lado, supongamos que este es el eje X, si estoy del lado de las X positivas, lo que hago es decir que el campo vale módulo sigma sobre 2 epsilon 0 en la dirección del eje X. Y si estoy del otro lado, sería estar del lado de las ejes negativas, vale el módulo en menos la dirección del eje X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se vieron esos pasos? ¿O fue muy rápido eso? A ver qué nos dicen. Sí, dice 1. 1 de 20, dice sí. Y que deben estar muy cansados ya. Otro, sí, vamos 3. Este es el eje X, salió feo, pero sería ahí. Bien, igual por las dudas, porque estamos ya todos medio muertos, recuerden que esto se supone que se está grabando, yo lo estoy grabando y lo vamos a subir igualmente. Así que lo pueden revisar. Si no se grabó por algún motivo, dedicaré muchas horas de mi vida a lograr que se grabe. No, que me salga bien. No, espero que sí, que se hace. Acá me figura que está grabando, vamos a ver. Sí, después. a mí también, pero no me lo deja ver, no sé por qué. Yo bueno, ahí les agregué el X. Así que la sigo como puedo, está bien. La página de YouTube está en Face, dicen.
Sí, está puesta la página de YouTube, está puesto en el... O sea, cada vez que grabo un video, le subo al aula web, o sea, lo subo a YouTube y después me meto en el aula web y en el Facebook y les pongo el link. Así que va a quedar todo para que lo puedan revisar y rever cualquier cosa. Cuando suba el video de esto, entren al aula web porque va a haber 2 cuestionarios para contestar que que me van a servir para ver cómo vamos, cuántos están haciendo las cosas, y recuerden que cuando hacen la tarea, o sea, cuando ven el video, o si estuvieron en la clase, no necesitan ver el video, si no quieren, y respondan los cuestionarios, cuando terminan de contestar el cuestionario, no solo lo envíen, sino que tilden tareas realizadas. Así yo ya sé que ustedes están viendo. No es que los estoy controlando quién está viendo, quién no, porque vuelvo a repetir que tengo que contemplar a la gente que no tiene internet en su casa o que no tiene plata, lo que sea que le pase que no puede conectarse. Sino que eso me da la pauta a mí de cuántos pueden estar siguiendo esta modalidad y ver después que si se puede hacer algo por los que no pudieron seguirla. Bien, pues entonces me importa saber cuántos son para saber qué acciones tomar. Recuerdo cuando empezó la clase hoy, había un grupo grande, o sea, yo les hice el comentario de que esto va a durar más que 15 años. O sea, no sabemos hasta cuándo, la universidad no nos definió, pero nos dijo que nos preparáramos porque iba a durar más. Entonces es importante que yo sepa cuántos se pueden conectar, cuántos pueden seguir, escriban, pregunten. En los horarios que están los ayudantes, los horarios de práctica, van a tener ayudantes online en el aula web para contestarles preguntas a ustedes. O sea, aprovechen todo lo que puedan porque no tenemos muchas otras formas de acercarnos. Bueno, volviendo a esto, tenemos el campo calculado y ahora quiero calcular el potencial eléctrico, porque en una placa el potencial eléctrico es importante. Entonces, fíjense, ¿yo qué tendría que hacer? Acá no me piden, o sea, podrían haberme dicho la diferencia de potencial entre un punto y otro, pero a mí ahora me interesa calcular el potencial absoluto como para ejemplificar otra opción. O sea, si esto se lo aplicaran el procedimiento que hicimos hace un rato, lo hacemos con las expresiones del campo que obtuvimos, o sea, en vez de poner la referencia, ponemos coordenadas de X y X de referencia, y X1, X final y X inicial, nos da una diferencia de potencial. Acá en particular queremos ver cómo elegir la referencia de un plano. Entonces vamos a escribir X menos, y X, o sea, el potencial en X menos el potencial en X de la referencia. Entonces eso va a ser menos la integral de X entre X de la referencia y X del campo diferencial de X. Fíjense que yo en el dibujito hace un rato les puse todo este supuesto que estamos escribiendo en coordenadas cartesianas porque es un plano. Se recuerdan, coordenadas esféricas en esferas, coordenadas cilíndricas en cilindros, coordenadas cartesianas en planos. Bien, entonces, hasta acá no cambia mucho todo lo que veníamos haciendo, es prácticamente lo mismo, solo que si yo quiero calcular la referencia, tendría que ver una referencia que me valga. Entonces decimos, acá está tomada como 0, pero si lo hubiéramos tomado como infinito, acá, para el valor que corresponde a X positivo, esto nos daría infinito menos infinito, nos daría más infinito, y si ponen para las X negativas, pondríamos menos infinito, nos daría más infinito también. Pero se nos iría a la luz infinito, o sea que no nos sirve. Entonces, opción B, poner el 0. A ver si, aparte, ¿te acuerdan que yo les hice un comentario al pasar que el potencial es una función continua? Así que no podemos tener saltos en el potencial. O sea, cuando pasemos la placa nos tiene que dar lo mismo de la derecha que de izquierda. Así que tomamos el 0, a ver qué pasa con el 0. Cuando ponemos el 0 acá, fíjense que nos queda menos sigma X sobre 2 epsilon 0 para las X positivas, y esto, si ustedes se acuerdan que la X es negativa, les va a quedar lo mismo. Por ejemplo, si yo, y el 0 vale 0 para las dos. Claro. Pero si venimos por un lado, por las X positivas, esto me da siempre un valor negativo, que se está yendo a 0 conforme nos acercamos a 0, y si venimos por las X negativas, este nos da un valor negativo,
y se está yendo a cero conforme nos acercamos a x igual a 0. Así que está bien, la función tiende a ser continua. Todo bonito queda. ¿Cómo son las equipotenciales? No quiero pensar más. Solo esa, se acabó, es la última, es el fin. Una opinión es que son cilindros en capas, las equipotenciales. ¿Y qué lado del cilindro quieres en capas? A ver. Las Las tapas, tapas y la parte curvada. las tapas, pregunta, ¿las tapas? Bien. ¿Y si Claro, las tapas en definitiva, ¿qué serían entonces? ¿De qué otra manera pueden ver esa superficie? Círculos, la placa, las equipotenciales son plaquetas, círculos. Placas. Dice Son otro. placas. En realidad, chicos, si hubiesen elegido un cubo ahí, en lugar del cilindro, hubiese sido lo mismo. Porque lo que le hubiera interesado a ustedes son las caras paralelas al plano. Al plano, perdón. Caras paralelas al plano. O sea, lo que está, la forma que le den después a lo otro no importa. Claro, serían otros planos paralelos, dicen. Exactamente, serían... Las equipotenciales terminarían siendo planos, son superficies planas paralelas a la placa cargada, porque se cumple la condición de que el campo va a ser perpendicular a esa superficie en cualquier punto. Bueno, chicos, estamos.